Y hoy vamos a tocar un tema como el que ya mencionamos. Quiero que tome la Biblia conmigo. Vamos a ir al capítulo número 16 de San Mateo. San Mateo capítulo 16, y vamos a leer el versículo número 18, que seguramente ya lo conocemos muy bien, pero vamos a volverlo a tomar. San Mateo capítulo número 16 y versículo número 18. Leemos también el 19, que son importantes los dos. Dice así el texto que hemos seleccionado para hoy. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, esto es a Pedro, daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Padre, te damos gracias esta ocasión por concedernos tomar esta palabra y traer un recordatorio de ella. Y qué bueno que tenemos acceso a este libro sagrado. Gracias por permitirnos reflexionar un poco sobre algunas palabras que tenemos para nuestra disposición. Ayúdanos para que podamos apreciar y aprovechar este tiempo. No me refiero solo al que tenemos para estar reunidos, sino este tiempo que estamos viviendo, y que como congregación y como iglesia podamos hacer las cosas para honra y gloria de tu nombre, valorizando o dándole importancia a lo que tú has querido hacer con nosotros y también para nosotros. Gracias por este privilegio que tenemos de tomar tu palabra, la cual la tomamos con mucha reverencia, y todo en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén y amén. Qué interesante que tomemos la palabra de Dios y que justo en este día tengamos, o en esta ocasión, o en este tiempo, que tengamos la oportunidad de considerar este importante tema que quise tomar. Que si lo analizamos, el tema vamos a tratar de desarrollarlo en el transcurso de esta conversación, o de esta reflexión, o de este mensaje, o de esta prédica, como usted quiera tomarlo. Y es interesante que como iglesia tenemos nosotros que considerar el papel que la iglesia debería desempeñar. Considerar el papel que la iglesia debería desempeñar como un ente representativo de Dios en la tierra. Y ahí ya tenemos una idea. Deberíamos nosotros estar tratando de considerar qué es la iglesia, para qué existe la iglesia, cuál era el objetivo de Dios cuando pensó en ella, cuando pensó en nosotros, para que formáramos parte de este grupo selecto. Amén. Somos muchos los habitantes de esta cabecera, pero somos pocos los que estamos obedeciendo una invitación, atendiendo esa invitación. Entonces, seguramente si hemos sido llamados, hemos sido convocados, diríamos también, hemos sido sacados de entre la multitud para constituir una asamblea a la que se le llama o se le denomina la iglesia. Nosotros decimos somos la iglesia, ¿verdad? ¿O qué pensamos cuando hablamos de iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿El edificio o nosotros? Bueno, tenemos que entender, mis hermanos, que la iglesia somos nosotros. Y en este caso, cada creyente debería tener conciencia de lo que significa ser la iglesia del Señor. Cada uno debe tener conciencia de lo que significa eso, ser la iglesia del Señor. La gran pregunta que nos haríamos es ¿por qué?
¿Por qué necesitamos tener conciencia de? Porque a causa de que no tenemos conciencia, o sea, como que algunas veces estamos adormecidos, como que algunas veces no tomamos importancia, no tomamos cuidado y hacemos cosas que pareciera que no somos ni creyentes ni pertenecientes a un cuerpo tan especial como es la iglesia. Y a veces actuamos de esa manera y como que tenemos una forma de ser en un lado, otra forma de ser en otro lado, y como que pensamos que el edificio es el que merece ciertos respetos o ciertos honores, pero luego fuera de aquí, como que el mundo es parecido a lo demás. Es ahí donde necesitamos tener conciencia de que la iglesia no está reunida solamente 2 horas o los 7 días de la semana en una hora exclusiva. No, la iglesia siempre es, aunque esté dispersa. O sea, la iglesia está activa donde quiera que se encuentre cada individuo que conforma esta asamblea. Es así, ¿verdad? Eso quiere decir que usted, donde quiera que esté, como parte de la iglesia del Señor, puede orar, puede cantar, puede dar testimonio, puede evangelizar, puede hacer cualquier actividad dentro del campo religioso, porque usted está consciente que donde quiera que usted está, allí está la iglesia del Señor, que en este caso somos nosotros. Si tenemos que entender esto, entonces deberíamos considerar que tenía razón Jesús cuando dijo que edificaré, y en este caso lo puso en verbo activo, edificaré la iglesia, edificaré mi iglesia. Y aquí hay que tomar en cuenta, Jesús habló de que Él se encargaría de edificar su iglesia. O sea que el que construye la iglesia, ¿quién es? El que edifica la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Ha leído usted una palabra que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan todos los que construyen? En vano. O sea que tenemos que entender que cuando se habla de la construcción de la iglesia, cada uno de nosotros, los que conformamos la iglesia, como piedras vivas que conforman un edificio, somos seleccionados por Dios para luego ser colocados en este cuerpo que es el cuerpo del Señor. En este caso, para ese cuerpo que Él edifica, dice que las puertas del Hades o del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. O sea que la iglesia es más allá de un simple movimiento. Es algo de lo cual podemos asegurar, Dios, como el autor de la iglesia, está pendiente y está al cuidado para que las fuerzas infernales que se levantan contra la iglesia no tengan poder alguno contra ella. Entonces, el hecho de que tengamos una historia y que existamos hasta hoy con el poder que lo hacemos, eso significa que el fundador de la iglesia cuida de la iglesia, empodera a la iglesia, fortalece a la iglesia de tal modo que es inamovible. No somos nosotros los de palabra, no somos nosotros los que tenemos esa seriedad para actuar, sino es Él en nosotros que opera el poder y resistencia para que hasta hoy podamos ser nosotros los que constituimos esa iglesia que Él ha establecido. Y ahí ya tenemos que empezar a tomar conciencia qué importante es entonces que yo ya lleve un día, un mes, un año, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años siendo parte de la iglesia. Y entonces tendría que atribuirle a Cristo Jesús el trabajo de construir conmigo su iglesia y cuidar de que yo prevalezca allí en su iglesia como parte importante de esta corporación. Empiece a verse usted como parte de esta iglesia con toda su trayectoria cristiana. ¿A quién le debe a usted su permanencia dentro del cuerpo? ¿Lo debe a su seriedad, a su lealtad o a quién se lo debe? Se lo debe a la asistencia del fundador de la iglesia que día a día él está, diga conmigo, edificando.
construyendo su iglesia. ¿Con quién la está construyendo? ¿Con quién la está edificando? Con nosotros. Amén. Él está edificando su iglesia. ¿Con quién? Con nosotros. Entonces tendríamos que pensar en la importancia que tenemos nosotros en este cuerpo, cada uno. Y es ahí donde tenemos que empezarnos a ver. Y platicando con alguien esta semana, me decía que cuando uno se comporta, me decía esta persona, hay que tomar en cuenta que hay muchos ojos que nos están viendo, no refiriéndose a los ojos humanos, sino a los ojos del Eterno que está pendiente de nuestro movimiento. Uno, para guardar nuestros pies de caer en una mala red, y para hacernos conciencia de que sus ojos nos están viendo y que nuestro comportamiento de esa forma debe honrarlo a Él, porque Él nos está controlando en el día a día. Pero esto solo se logra cuando tenemos conciencia de qué significamos nosotros en ese maravilloso movimiento llamado Iglesia del Señor. No una casa, un edificio. Y desde aquí podemos decir que la Iglesia del Señor entonces no es un edificio físico. La Iglesia del Señor no es un edificio físico. La Iglesia del Señor es la corporación de creyentes instituida por Cristo con una misión salvadora. Amén. ¿Qué es la iglesia? Es una corporación de creyentes, la cual está instituida por el mismo Cristo, a quien le dio una misión salvadora. Y aquí usted ya va tomando conciencia de quién es usted. Cada creyente que es parte de esta corporación, diga conmigo, tiene una misión salvadora. ¿Cómo así? ¿Podemos salvar a alguien nosotros? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Bien podemos salvar a alguien. También podemos hacer que alguien se pierda. Y usted dirá, no, es que no se nos ha dado ese poder. Claro que como cuerpo de Cristo somos los encargados de decirle a otro, Cristo te puede perdonar tus pecados, Cristo te puede liberar de tu situación, Cristo puede arrancar ese problema que tienes, y esas palabras que usted comienza a profesar o a declarar a favor de las personas, el que edifica su iglesia va a activar un poder y la gente va a comenzar a sentir que liberación, salvación, esperanza de vida. Muchos de ustedes se encontraron en una condición pésima en algún momento y alguien les declaró una palabra positiva, ustedes la creyeron y ahora son ¿qué cosa? La iglesia del Señor. Podemos empezar por ahí. Entonces, alguien sirvió de boca de Dios, porque yo tengo una misión para proclamar las buenas nuevas de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es cierto que yo, separado de Cristo, no tengo ningún poder, pero si Cristo opera en mí, Él se constituye en la esperanza de gloria. Y entonces, como iglesia, como cuerpo del Señor, yo puedo servir como un ente que ayuda a los demás. Yo puedo creer que Cristo no necesita de la humanidad para salvar a la humanidad. Sin embargo, Él se vale de nosotros los humanos, ¿para qué? Para llegar a los humanos. ¿O no somos nosotros los humanos que evangelizamos a los humanos? ¿Verdad que sí? ¿Y qué poder hay en nosotros? Poder evangelizador. Y a veces dicen, es que las palabras de Él me convencen. En la prédica anterior decían que no somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos empodera para que hagamos nosotros la misión y la misión sea efectiva. ¿Sí recuerdan? A través del Espíritu Santo en nosotros, nosotros como templo del Espíritu, llevamos en nuestra boca un mensaje liberador, un mensaje salvador, y Cristo obra a través de nosotros. Espero que estemos tomando conciencia de lo que tratamos de decir. Esto me llamó a pensar algunas cosas que el mismo texto nos hace tomar. La iglesia del Señor como un edificio, si lo pudiéramos comparar como un edificio,
Y acuérdate que aquí tenemos un comparativo. No estamos diciendo que la iglesia del Señor es un edificio. Estamos diciendo, si fuese un edificio, aún así tenemos que entender que este edificio se construye y se instituye por iniciativa de Dios mismo, o sea, iniciativa divina. ¿Quién es el autor de la iglesia? Cristo Jesús. Entonces el autor de la iglesia es Dios. Así que yo tengo que darle honra al Señor, tengo que darle gloria al Señor, porque Él puso sus ojitos en mí para elegirme de entre la multitud, para hacerme sentar con los príncipes de su pueblo y así constituir la amada iglesia del Señor. Amén. Él puso sus ojos en mí y me quiso tomar en cuenta y me trajo, me hizo sentar con los príncipes de su pueblo y de esa cuenta hizo conmigo parte de este edificio, si así fuera llamado, con el que Él construye su iglesia con pequeñas piedras vivas. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro. Y luego dice, de esa manera que tú eres una petra o una piedra pequeña, voy a edificar mi iglesia con piedras pequeñas hasta llegar a ser un edificio. Si quisiéramos compararlo como un edificio. Jesús dijo que construiría su iglesia y las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Amén. ¿Qué poder tiene la iglesia? Tanto así. Y quisiera que pensemos un poco en la historia. Cuando analizamos la historia de nuestra iglesia, vamos a encontrar altibajos, ¿no es cierto? Los que conocen la iglesia hace muchos años, 50 años de existencia en esta iglesia, conocen que la iglesia ha tenido altibajos o siempre se ha mantenido arriba. ¿Ha tenido momentos feos la historia de la iglesia? ¿Sí o no? Sí, los ha tenido. La pregunta es, ¿por qué no se ha cerrado la iglesia? ¿Por qué no se ha destruido la iglesia? Porque la iglesia cuenta con la promesa de que las fuerzas del infierno, aunque se levanten contra ella, no van a poder vencerla. Porque quien cuida de la iglesia es el mismo autor de la iglesia. Por eso tenemos que pensar que la iglesia es del Señor y no de nosotros. Ninguno tiene derecho a decir mi iglesia, sino solamente el que la fundó, solo el que la establece. Él es el único que puede decir mi iglesia, porque a Él le cuesta su sangre. Fue el que en la cruz del Calvario derramó su propia vida por nosotros y Él quiso de esa manera comprar el derecho para que nosotros pertenezcamos a este bendito pueblo. Él es el que compró esta iglesia con su propia sangre. Así lo hemos leído en la palabra de Dios. La iglesia, entonces, ya que vemos que es construida por el mismo Cristo y es guardada por el mismo Cristo, también, de acuerdo a las palabras de Pablo, la iglesia también es una columna y es un baluarte de la verdad. Y aquí me puse un poquito preocupado, porque desde este punto de vista, la iglesia, diga conmigo, no puede mentir. Repita conmigo, la iglesia no puede mentir. Y aquí hágase un examen cada uno. Si usted miente, piense a quién le está quedando mal. Porque la iglesia del Señor no puede mentir. La iglesia del Señor no debe mentir. ¿Está bien? Porque el que fundó la iglesia no miente, ¿o sí? ¿Miente nuestro Señor? Dice que no, sea solo Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso, pero cuando ya estamos en el cuerpo del Señor, entonces somos regenerados y nuestra vieja naturaleza se quedó atrás. Así que aunque nos cueste lo que sea posible, pero nosotros luchamos por ser gente de verdad. Porque la iglesia es portadora de la verdad. Así como el edificio donde estamos se sostiene a través de unas grandes columnas y no se cae. Así también la iglesia permite que la verdad de Dios prevalezca. Amén. La verdad de Dios prevalece. Fíjense que Pablo le dijo a los hermanos, específicamente a Timoteo, le dijo: espero visitarte pronto. Pero te escribo todo esto
para que por si acaso no llego a tiempo, sabrás cómo debes comportarte. O sea, cómo debemos comportarnos los servidores de Dios, los que pertenecemos a la familia, que es la familia del Dios viviente. Pablo, dándole palabras a Timoteo, le dice: estoy pensando irte a visitar, pero puede ser que me tarde un poco. Si acaso me tardo, entonces te voy a escribir para decirte cómo debes comportarte. Estas palabras le anteceden, ¿sabe a quién? Le antecede un mensaje hacia los diáconos. ¿Cómo deben ser los diáconos? ¿Cómo deben ser los servidores de la iglesia? ¿Cómo debe ser el comportamiento de todos los que sirven a Cristo? Pablo está hablando de eso. Cada uno de los que sirven al Señor deben tener un testimonio sin problemas, sin dificultades. Un testimonio que cuando la gente los ve, dice: esa clase de creyentes reflejan el carácter de Cristo. O sea, un testimonio probo, un testimonio sin problemas, un testimonio sin dificultad para decir: bueno, fíjese usted que quisiera ir a la iglesia, pero es que cuando miro al fulanito, que cuando miro a la fulanita y cuando miro hasta el pastor, fíjate que no muy le creo. Ajá. Ese es el asunto que Pablo está diciendo. El evangelio no debe ser pisoteado a causa de el testimonio de nosotros los creyentes. Porque nosotros los creyentes tenemos que ser portadores de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces, si Él no miente, si Él tiene un comportamiento agradable, entonces la iglesia del Señor, diga conmigo, debe parecerse a Cristo. Amén. ¿O no es así? La iglesia del Señor debe parecerse a Cristo. ¿Qué es lo que debemos expresar nosotros? La gracia y la personalidad de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿A través de qué? De nuestro testimonio, a lo mejor sin palabras, pero nuestro testimonio va a hablar por nosotros mismos y va a decir: aquel es cristiano, aquel huele a cristiano, ese va a la iglesia. Y de repente se le acercan y le dice: fíjate que veo en tu rostro una paz tremenda, ¿por qué será? Y usted le dice: pues no sé. Y le dice: me parece que vas a la iglesia. Y dice: sí, voy a la iglesia. Y entonces le preguntan: ¿a qué iglesia vas? Llévame contigo porque quiero un poquito de eso que tú tienes. Amén. Entonces estamos siendo portadores de la verdad, sosteniendo en alto la verdad. Y es interesante, la iglesia, al igual que una columna sostiene un edificio, así ella sostiene la verdad de Dios. Así como un baluarte defiende a una ciudad, la iglesia defiende la verdad de Dios. No con la boca, sino con sus hechos. ¿Qué cosa creería más usted de mí? ¿Lo que le digo o lo que me ve hacer? ¿Qué creería usted de mí? ¿Lo que le digo o lo que me ve hacer? Si lo que me ve hacer no coincide con lo que digo, ¿qué diría usted de mi vida cristiana? ¿Qué diría usted de la vida cristiana? Si lo que usted me ve hacer no coincide con lo que predico, ¿qué diría usted de mi predicación? ¿Qué diría usted de mi evangelio? ¿Verdad que habría un poquito de complicación para entender qué clase de evangelio es ese? El cristiano no debe complicar el evangelio. Debe hacer que el evangelio sea comprensible. Y es más fácil predicar con el testimonio que con las palabras. ¿O no es así? A mí me es más fácil predicar con mi testimonio, porque hablar, trazar un mensaje me cuesta. Soy de pocas palabras y a veces me paso una semana, un mes tratando de trazar un bosquejo o una prédica, y a veces digo: no dije lo que quería decir. Pero sí me es fácil comportarme como un cristiano para que la gente diga: él es diferente a los demás. Usted dirá: no, parece que es más difícil el comportamiento. Y alguien decía, anoche, es que cuando uno está entre los demás, de repente se le salen unas 2 o 3 palabras. Y uno ya mismo se empieza a enterar como que la vida no responde. Eso es lo bonito, que uno se empieza a enterar que su comportamiento como que no cuadra con lo que está diciendo. Y entonces comienza a sentir reprensión o deseo
de buscar del Señor. Mis hermanos, diga conmigo, somos portadores de la verdad. Diga una vez más, somos portadores de la verdad. Y como iglesia del Señor, debemos levantar la verdad en alto, así como una columna sostiene a un edificio. Que la verdad caiga a tierra debe ser responsabilidad de nosotros, porque para eso fuimos constituidos. Eso quiere decir que la iglesia debe reconocer que debe ser firme y segura en la aportación de la veracidad del evangelio o la eficacia del evangelio que predica. Hermanos en el Señor, esta población debe saber que hay Dios aquí con nosotros. Esta población debe reconocer que el Dios que constituyó esta iglesia está vivo y está entre nosotros. Y algo se nos va pegando del que plantó la iglesia. Algo se nos va pegando del que fundó la iglesia. Así que lo que somos, lo somos por la influencia que Él produce en nosotros y por el gran poder del Espíritu Santo que ha derramado en nuestros corazones. Amén. Si eso fuera poco, la iglesia del Señor también, como una familia, debería servir como un ente de acogimiento. Y aquí hay mucha tela que cortar. Los miembros de la familia, unos grandes y unos pequeños, unos gorditos y unos delgaditos, unos con mucha hambre y algunos demasiado poco para comer, algunos con renombre económico y algunos escasos, pero son hermanos en la misma familia. ¿Y cómo se siente uno cuando le hacen daño a un miembro de esa familia? Y dice, es que a él porque es pobre, lo toman y dice, es que él es humilde. Y se meten con los más humildes. Entonces nosotros empezamos a hacer diferencias y empezamos a decir, aunque él es humilde, o aunque él es aquí, aunque él es allá, cuando empezamos a ver el asunto de la familia, nos damos cuenta que entre las familias, por difíciles que sean, siempre habrá un ambiente de acogimiento. No estoy nada de acuerdo que le hagan daño a un hermano mío en la carne, ni usted tampoco, ¿verdad que no? No estoy tan de acuerdo cuando veo a un hermano mío sufrir alguna necesidad, ¿verdad que tampoco usted? O sea, cuando algún familiar nuestro comienza a pasar por una crisis, toda la familia comienza a sentir el mismo dolor. ¿O no es así? O dice usted, que le vaya así, se la merece. Entre familias no se dice eso. Y si usted dice, bien, en mi familia sí, bueno, tenemos que platicar un poco más. Pero las familias normalmente, aunque sean difíciles, habrá siempre entre ellos un gesto de acogimiento. La iglesia del Señor debe ser eso. Por eso es que decimos una iglesia cristiana familiar. Una iglesia que cuando nos vemos no tenemos apellido. Ya cuando estamos dentro de este rebaño, aquí los apellidos se quedaron en la puerta de nuestra casa, porque aquí estamos el rebaño del Señor, estamos la familia de Dios, estamos los comprados con su propia sangre, los que Él quiso constituir parte de este reino, a los que Él levantó para tener en alto su verdad, a quienes quiso llamar su propia familia. ¿O no es así? Él quiso llamarnos su familia. ¿Sabe que a Jesús lo buscaba en una ocasión? Y le dijeron, tus hermanos te buscan, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ¿quiénes son estos? Y recuerda usted lo que sigue diciendo. Dice, mi madre y mis hermanos, o sea, mi familia es aquella que hace la voluntad de mi Padre. Entonces los que están en este recinto y los que escuchan esta palabra en cualquier lugar que se encuentren, si están dentro del cuerpo llamado iglesia del Señor, entonces son hermanos de Cristo. Somos hijos de Dios. Así que nosotros como cristianos tenemos que entender, mis hermanos, se nos ha enseñado que aunque no teníamos parte y derecho en la familia de Dios, ahora a través de Cristo sí lo tenemos. ¿Y cuántos se alegran porque tenemos derecho a ser parte de la familia de Dios? Amén.
Así como familia, tenemos que vernos todos así tan preciosos, así como veo a mi propia sangre, tenemos que verlos todos nosotros como hermanitos en la fe. Y cuando un dedo se duele, todo el cuerpo lo siente, porque la iglesia del Señor es una familia, la familia de Dios. Y ya empezará usted a decir, parece que aquí como que no tanto, parece que aquí cada quien jala agua para su molino, parece que aquí cada quien hace lo que le da la gana. No, pero es que eso lo vamos a corregir. Esas son las fuerzas del infierno que se están levantando contra la iglesia, pero la iglesia tiene promesa de que aunque se levanten esas fuerzas del infierno, no van a destruir la iglesia. Así que en el nombre del Señor, toda indiferencia la vamos a lanzar afuera, porque aquí está la familia de Dios, que unos y los otros se dan acogimiento. No vamos a decir, eso lo dijo por fulano. No, lo estoy diciendo por nosotros, por todos nosotros. Necesitamos reconocer, tener conciencia de que somos la familia de Dios. Como iglesia del Señor somos la propia familia de Dios. Le quisiera preguntar, ¿cómo se comportó Jesús como nuestro gran hermano mayor? ¿Se portó mal? ¿A alguno lo vio con el rostro así como que? No, nunca. Él siempre mostró un corazón y un rostro agradable. ¿Verdad que sí? Tenemos que aprender de él y tenemos que vernos así. Pablo dijo que nosotros los gentiles, ahora que somos cristianos, ya no somos desconocidos, sino por el contrario, somos ciudadanos juntamente con el pueblo santo de Dios. Gracias a Cristo, ahora somos miembros de la familia de Dios. Esto lo lee usted en Efesios capítulo número 2, versículo 19. Aparte de eso, la iglesia del Señor tiene fines de salvación, sanidad y educación. O sea, la iglesia del Señor tiene fines salvíficos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? A ti te daré las llaves, de manera que lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Un Pedro. ¿Alguien reconoce a Pedro? ¿Cómo era Pedro? ¿Estaba bien convertido Pedro? No. Ese Pedro todavía se acordaba que él era cristiano, pero su machete no. ¿De verdad? ¿O no es así? Bien. En esas y las otras quiso quitarle la cabeza a un hermano y se le canteó el machete, decía, o la espada se le fue por un lado y solo la oreja le pasó quitando. Ese hermano Pedro, a él fue que le dijo Jesús, te daré las llaves, de manera que lo que ates en la tierra va a ser desatado, lo que va a ser atado en el cielo, y lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. A él fue que le dio autoridad para que él tuviera en su boca el poder para decir, hermano, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que Pedro dijo esas palabras en una ocasión? Cuando llegaron los judíos y querían hacer tantas cosas con los hermanos discípulos, entonces Pedro se puso de pie y les dijo, arrepiéntanse para que venga del cielo un tiempo de descanso para ustedes, porque para ustedes también es la promesa. Y comienza el hermano Pedro a declarar palabras de bendición sobre los hermanos, desatando bendición sobre los demás. Y así pasó. Mucha gente se convirtió gracias a que Pedro desató bendición para ellos. O sea, ¿quién es la iglesia de verdad? La iglesia tiene un poder salvador, ¿verdad que sí? Obviamente, acompañada de Jesucristo. Ella sola no puede hacer nada. La iglesia no debe atreverse a hacer nada por sí misma, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, pero con Cristo Jesús podemos ser gente de mucha bendición. Jesús le dijo a Pedro que este era uno de los líderes principales de la iglesia primitiva, te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, también Dios lo perdonará en el cielo. Mateo 16, 18. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les son a quien se los retuvieres les serán retenidos. O sea, en la decisión de Pedro había mucho que ver. Si tú dices que no lo perdonas, tampoco allá será perdonado. Vea usted a un Pedro, y Pedro es un hermano de nosotros.
Muchas veces nosotros no nos damos cuenta del poder que hay en nuestras palabras, el poder que hay en nuestras acciones. Así que como me conviene desatar bendición sobre los demás y como sé que en el cielo se producen efectos con lo que digo en la tierra, entonces trataré de ser gente de bendición para que lo que diga mis labios y lo que haga en mi comportamiento sirva de ayuda para que los que están esclavizados al pecado puedan ser restaurados. Ese es mi trabajo. Y lo tengo que hacer en mi oficina, lo tengo que hacer en mi panadería, lo puedo hacer en mi taller de carpintería, en mi taller de herrería, en cualquier lado lo puedo hacer. Alguien llega a visitarme y se va a enterar que de mi comportamiento se expide un aroma cristiana y dice, qué agradable venir aquí, quisiera pasar mi tiempo aquí. Y entonces empezamos a darnos cuenta y le decimos, mira, ¿tienes problemas? Cristo es la esperanza de tu vida. Y comenzamos a decirle a la gente palabras y la gente comienza a llorar. Y le dice, ¿me permites orar por ti? Y le dice, con mucho gusto, usted ora por la persona y esa persona siente como que una carga se le va. ¿Cuántos tienen esa experiencia? Que algunas veces Dios los ha usado a ustedes para bendecir a otros. ¿Se ha dado cuenta algunas veces o no se ha dado cuenta que sus palabras bendicen a otros? Y le dice, háblame un poco más de eso. ¿Quiénes han tenido esa experiencia? ¿Por qué ha sido eso? Porque la gracia del Señor está sobre usted y usted ha podido ser un agente de bendición, desatando bendición sobre los demás. Eso lo podemos seguir haciendo. Que el Señor nos siga usando para eso. Así que mis hermanos, tenemos que reconocer la palabra que Jesús dijo a la iglesia: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Recibiste gratuitamente esto, dalo a sí mismo gratuitamente. O sea, no te quedes con lo que Dios te ha dado. Y de eso hablábamos hace poquito. Se oía decir acá que tenemos que tratar de cuidar lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos lo puede quitar en cualquier momento. Hablando de los talentos, es interesante que reconozcamos, mis amados hermanos, que el Señor espera que nosotros, en primer lugar, sanemos enfermos. ¿Alguna vez ha visto sanar a los enfermos? En esta iglesia han sanado a algunos a través de la oración de otros. Pueden levantar la mano algunos 2 testigos de que en esta iglesia alguien haya sanado como consecuencia de haber orado por él. Amén. Alguien ha sido liberado, estaba poseído por un demonio y vino y oraron por él y fue liberado. ¿Lo han visto alguna vez? Ese es el poder que tiene la iglesia. Entonces diga conmigo, la iglesia tiene un poder salvador. Alguien dirá lo contrario por allá afuera, no importa. Pero yo he visto al Señor obrar a través de mis palabras y he visto al Señor obrar a través de mi imposición de manos. Se han sanado muchos. He visto a muchos liberarse cuando están poseídos de demonios. Entonces, tengo un poder liberador. El Señor está en mí y me ha enviado a hacer este trabajo, y también a usted. Todos los llamados del Señor fuimos llamados para eso, para hacer una expresión del reino de Dios en esta tierra. Y que el enemigo comience a sentirse derrotado, que donde se para un cristiano no hay demonio que pueda soportar. Amén, mis hermanos. Eso debe tener conciencia usted. Eso soy yo, diga usted. Un cristiano que donde yo me pongo de pie, no hay demonio que se pueda mantener. Amén, mis hermanos. Y diga, ¿eso soy yo? Sí, eso somos todos. Amén. Cristianos que cuando estamos en un lugar, dice, es que aquí está fuera de cualquier cosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y donde está el Omnipotente no hay ninguna fuerza infernal que pueda llegar. La iglesia tiene promesa de bendición, mis hermanos, y tenemos que hacerla valer para la gloria de Dios. Somos una iglesia para bendición. Amén. Eso somos nosotros. Por eso debemos tener conciencia de cuál es el papel que desempeñamos como la iglesia del Señor. ¿Para qué me tiene Dios en la tierra? ¿Solamente para venir y cantar bonito aquí? Sí, para eso también, pero también para ayudar
a otros que son mis amigos, que están necesitando de una mano del Señor. Y Dios me quiere usar a mí para ser un canal de bendición. Entonces me levantaré y haré valer el papel que Dios me ha encomendado. Ese es trabajo de cada quien. Queremos ir terminando. Como un ente orientador, Cristo Jesús le dio capacidad a muchos hermanos en la iglesia, a unos para que fueran apóstoles, a otros para que sean profetas, a otros para que sean evangelistas, a otros para hacer el trabajo pastoral y a otros para ser maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones también a los demás. Efesios capítulo 4, versículos 11-12. De manera que, o de esta manera, seremos un grupo saludable. Amén. Yo quiero ser una iglesia saludable. ¿Y cuántos quieren ser una iglesia saludable? Una iglesia que cuando esté en sus devocionales adorando al Señor, la misma gloria de Dios venga sobre nosotros. Y si alguien viene con dificultades, pueda sentir en este lugar se siente el gozo. Aquí conviene volver porque aquí está el Señor con esta gente. De verdad, un grupo saludable. Un grupo saludable, muy unido. Llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Además, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Y fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta. En este caso, nosotros ya no seremos esa clase de gente porque fuimos llamados y fuimos equipados, fuimos educados, fuimos enseñados para ser gente de bien, preparados para cualquier obra. Los hijos de Dios deben ser la gente mejor que tiene el mundo. Estoy hablando del planeta, de la sociedad, estoy hablando del pueblo. Los evangélicos deben ser la gente más comportada. Si hablamos de horarios de trabajo, entran puntual y salen puntual. No se van antes del horario ni llegan a un horario distinto. Saben reconocer hasta en eso, honrar al Señor hasta en eso. Para asunto de dar los vueltos cuando le toca en la tienda, o sea, cuando se equivoca el de la tienda y le da vuelto de a 200 por uno de a 20 y usted regresa y le dice, no, yo le di de a 20. Y no diciendo, Dios me bendijo, Dios se dio cuenta de mi necesidad. No, el cristiano no hace eso. El cristiano dice, no, aquí yo no puedo permitir que eso pase conmigo. Yo soy hijo del Señor. Gente que haga la diferencia. Quiero que vayamos haciendo ya la parte final. Habiendo sido perfeccionados como cuerpo de Cristo, su amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. Diga conmigo que en todo lo que hagamos nos parezcamos más a Cristo. En todo lo que hagamos nos parezcamos más a Cristo. ¿Quién debe ser nuestro modelo? Cristo. ¿Y a cuánto les encantaría parecerse a Cristo? Eso tiene que hacerse de esta manera, comenzar a ver por dónde pasa Cristo y marcar los pasos de Cristo. Y le aseguro que todo aquel que sigue los pasos de Cristo me va a perdonar una palabra fea que le voy a decir, pero por torpe que sea, por falto de entendimiento que sea, por tímido que sea, pero todo el que sigue los pasos de Cristo no tropezará jamás. Amén. Diga conmigo esas palabras. Todo aquel que sigue los pasos de Cristo no tropezará jamás. Es más, nadie tropezará con Él, porque Él es luz del mundo. Nadie se sentirá incómodo con Él, porque es sal de la tierra. Hermanos en el Señor, de verdad me emociona pensar en estas palabras. Así que quiero llegar a la conclusión de hoy. Y es la siguiente: la iglesia construida por Cristo será siempre una expresión de la gracia de Dios en la tierra y un acercamiento del reino de Dios. Cuando estoy contigo, siento la gracia de Dios. No hay cosa más importante para mí que saber que estoy a tu lado y sentir a Dios mismo cerca de mí, porque tienes la gracia de Dios.
entonces yo siento la gracia de Dios a través de ti. ¿Sí están tomando la idea? Eso es lo que Él espera de nosotros. Por eso Él está interesado en construir su iglesia. Está diciendo, quiero que ustedes sean una expresión de la misma gracia de Dios. O sea, un pedacito de cielo en la tierra. Yo no sé no sé qué está pasando conmigo, no sé si fue que yo subí al cielo o el cielo bajó a mí. ¿Han escuchado esa canción? No sé qué está pasando, no sé si fue que yo subí al cielo o que fue que el cielo bajó aquí. Pero lo cierto es que en este lugar se siente algo maravilloso. O sea, la iglesia es una expresión de la gracia de Dios. Amén. Y es como si estuviéramos acercándonos al mismo reino de Dios, que las fuerzas del infierno no pueden prevalecer delante de nosotros, porque estamos empoderados con el gran poder de Dios. Hermanos amados, tenemos una misión salvadora. Diga conmigo, tenemos una misión salvadora. Tenemos una misión educadora y también una misión sanadora. Para eso fuimos constituidos. Y en la medida que nos apliquemos o nos aplicamos a ella, seremos la iglesia del Señor para bendición de nuestra sociedad. Debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Es nuestra responsabilidad. Espero que cada uno podamos entender qué quiso decirnos Dios hoy. Yo me luché bastante para decir otra cosa, pero el Señor siempre me empujó a decir esta palabra. La iglesia del Señor debe ser una expresión de la gracia de Dios. Dígalo conmigo, la iglesia del Señor debe ser una expresión de la gracia del Señor. Si alguien está a mi lado, tiene que sentir a Cristo mismo cerca de él. Si yo estoy a su lado, debo sentir a Cristo mismo a la par de mí y sentirme muy amado y muy favorecido. En el nombre de Jesús lo declaramos. Diga conmigo, eso es posible. Amén, eso es posible. Tenemos promesa del Señor. Él dijo que aunque el infierno se levante contra nosotros, no va a prevalecer, porque con nosotros está el Creador, está el fundador de la iglesia. Y si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Bendigamos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque hay muchas cosas que quizá quisimos decir. Y algunas cosas se nos quedan. Tú sabes que somos de escasas palabras, pero queremos glorificarte con lo que decimos. Somos una iglesia preciosa. Somos una iglesia que se construye y se instituye por iniciativa tuya. Somos una iglesia que es portadora de la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Somos una iglesia que debería ser o es un ente de acogimiento. Somos una gran familia. Somos una iglesia que has levantado para bendecir a nuestro mundo, para bendecir a nuestra sociedad. Queremos hacer o desempeñar ese papel para el cual nos has constituido iglesia. No solamente ser un edificio, no solo ser un grupo de personas que se congregan en cierto lugar, sino ser la iglesia que tú quieres, que sea lámpara encendida, una luz que alumbre en densa oscuridad. Y que la gente de este sector, de nuestro país y del mundo entero, conozca que hay Dios entre nosotros y que la iglesia aquí está erigida como un gran edificio que está sirviendo para bendición de una sociedad. Dios nuestro, te doy gracias por esta palabra. Pido que haga la obra que debe hacer en el corazón de cada uno. Lo declaramos por los méritos benditos de aquel que nos llamó, Cristo Jesús. Amén y amén.